Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Intenso dolor, es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo
venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. A veces no sé si estoy vivo o estoy muerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué será que estas noches se sienten tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Y sé que voy a ganar esta pelea. Padre, aunque yo jamás consiga entender, pues me consuela saber una cosa. Me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Todo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Hey, no temas, todo va a estar bien. Saludos, apreciadas ovejas. Estamos aquí una vez más el fin de semana para compartir con ustedes la palabra del Señor. Permítame, comparto pantalla con ustedes. Permítame. Hoy comenzamos en nuestra segunda parte de nuestro estudio de la carta de Jacobo, más conocida como la carta de Santiago. Así que de una vez, para que nos ambientemos, este es nuestro título. Este es el título que le he dado a esta segunda parte. Vivo la gracia cuando veo las pruebas como una forma de acercarme a Dios íntimamente. Estamos en el año de la transformación. Hemos venido hablando en nuestra iglesia sobre cómo transformar nuestro carácter. Recordarán que hace 15 días iniciamos esta serie que la he titulado Vivamos la gracia para la gloria de Dios. Y sobre todo lo estamos haciendo basado en el estudio de la carta de Jacobo, repito, más conocido como la carta de Santiago. Si se perdió la predicación anterior, las dos predicaciones anteriores, la puedes escuchar en nuestra página web redilnorte.org y se va a la pestaña Predicaciones. Entonces, ya vimos el saludo que da Jacobo en el versículo 1 y ahora estamos listos para entrar a estudiar el cuerpo de la carta. Acompáñeme, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, oramos en el día de hoy para que abras nuestro entendimiento de manera muy especial para comprender las profundidades de tu preciosa palabra. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar a través de este pasaje bíblico y de antemano, gracias porque sabemos que cuando escuchamos tu palabra, tú obras de una manera especial y esta enseñanza, yo sé, Señor, que va a dar fruto en nuestras vidas y por eso también te pido, Padre, que cada persona que está escuchando y que va a escuchar esta predicación, Señor, que pueda aprender muchos principios, lo que tiene que ver en torno al mensaje que nos quiere dar Jacobo en el pasaje que vamos a compartir en el día de hoy.
Señor, gracias de antemano por lo que nos vas a enseñar, por lo que nos vas a recordar a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La semana pasada dijimos que al parecer Jacobo hace un juego de palabras. Recordarán que les compartí eso, sobre todo en el versículo 1 y el versículo 2, tomando como base, he compartido con ustedes algo del griego, porque yo les dije a ustedes también desde el comienzo que necesitábamos a veces ir al idioma original para poder entender un poquito el propósito de Jacobo. Lo uso y lo voy a seguir haciendo, pero sobre todo cuando haya la necesidad. De lo contrario, no estaré aquí, como digo yo, complicándoles la vida con el griego. Pero sí les hablaba de esa palabra en griego que usa para la palabra saludos, y también como empieza el versículo 2, que es una palabra que viene de ese verbo jairo, ¿cierto? Que tiene que ver con gozo. Y básicamente yo les decía a ustedes que parece ser que aquí lo que Jacobo está haciendo es un juego de palabras para preparar a sus lectores en lo que tiene que ver con la importancia de aprender a estar gozosos aún en medio de las pruebas por las que están atravesando. Recordemos que la iglesia a la que se dirige Jacob es una iglesia perseguida, es una iglesia sufriente, y es en ese contexto que tenemos que entender este estudio. Así que sin más preámbulo, Jacobo, después del saludo, empieza su carta hablando de cómo un creyente debe afrontar las pruebas de la vida, y sobre todo va a usar unos 17 versículos al iniciar su carta para hablarnos varias cosas con respecto a las pruebas. Y para ayudarle en lo que tiene que ver con la recordación de esta porción de la carta, yo les propongo un acrónimo en el día de hoy. Es un acrónimo que le quiero regalar y es el acrónimo PRUEBA. Así que vamos a estar durante varias semanas mirando este acrónimo. Hoy no tendremos tiempo sino para mirar la primera letra del acrónimo PRUEBA. Así que permítanme, sincronizo pantalla. Propósito y naturaleza de las pruebas. Vamos a leer los primeros 4 versículos, no sin antes aclararle que estoy utilizando versiones bíblicas más literales, porque estamos haciendo una exégesis, es decir, estamos extractando el significado de lo que es el contenido de la carta de Jacobo. Entonces nos toca utilizar versiones más literales, más antiguas, pero que también estaré cotejando con versiones populares, versiones más dinámicas, como es la Nueva Traducción Viviente. Entonces leamos los primeros 4 versículos del primer capítulo de la carta de Jacobo. Y dice la palabra del Señor: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Ahí estoy utilizando la Nueva Biblia Latinoamericana para hoy, que es la versión en cierta manera actualizada de la Biblia de las Américas. Lo primero que llama la atención es que Jacobo inicia el cuerpo de la carta con su primer mandamiento. Recuerden que yo les decía a ustedes que esta carta tiene una cantidad de mandamientos. Es la carta que más mandamientos tiene en todo el Nuevo Testamento. Y empieza con su primer mandamiento: tengan por sumo gozo. Tengan. Ahí está. Esta palabra tengan en el griego, en el original, se encuentra de una forma conjugada en un modo imperativo. Así que estamos hablando de una orden, es una orden a pensar, es una orden a reconocer, a considerar la actitud que están tomando frente a las pruebas. La Nueva Versión Internacional lo traduce considérense. La estructura gramatical que usa Jacobo no solamente muestra que es un mandamiento que está dando a los creyentes, sino que también lo expresa de una manera que hay urgencia en obedecer este mandamiento. Así lo escribe Jacobo. Hay que obedecerlo inmediatamente, donde ellos mismos, al obedecerlo inmediatamente, se van a beneficiar ellos mismos al hacerlo. La actitud que deben tomar los creyentes frente a las pruebas debe ser con gozo. Eso es lo que nos dice Jacobo, pero no es cualquier gozo. Jacobo dice
por sumo gozo, gozo. Ahí aparece otra vez esa palabra que viene del verbo jairo, de gozo, por sumo gozo. Y la idea en el original es un gozo completo, es un gozo entero, es un gozo sin la mezcla de ninguna tristeza cuando ellos se hallen entonces en diversas pruebas. Recuerde que esta carta también es para nosotros, es palabra de Dios. Así que este mandamiento también es para nosotros. Pero este imperativo de Jacobo también tiene la connotación de exhortación fraternal. Es como un pastor hablándole a su iglesia. Él les dice, hermanos míos, recordándoles que su carta está dirigida a creyentes. Eso es lo que es importante para nosotros, que yo lo compartí mucho en la introducción. Esta es una carta dirigida a creyentes cristianos, tanto judíos como no judíos. Y antes de continuar, yo quiero que definamos, que ampliemos un poquito una palabra que pues aparentemente todos la manejamos, pero que en el griego tiene mucha profundidad, y es la palabra pruebas. La palabra pruebas, ahí aparece la palabra griega en su pantalla, peirasmois, que viene de peirazo, y estamos hablando de prueba en griego. Esta palabra generalmente cuando la vemos en el Nuevo Testamento tiene dos significados. Importante que desde ya aprendamos esto. Por un lado, es una palabra que puede referirse a una aflicción externa, o también puede referirse a una tentación interna. Así que se puede traducir tanto prueba como tentación, ser probado o ser tentado. Entonces, la forma de saber cuál de los dos significados es el correcto es teniendo en cuenta el contexto en que escribe el autor, en este caso Jacobo. En el caso particular, repito, de Jacobo, él usa este término en este capítulo con los dos significados, los cuales serán determinados por el contexto, y eso pues vamos a estar viéndolo a lo largo de las próximas semanas. En esta primera parte, sobre todo lo que va del versículo 2 al 12, Jacobo se va a referir a las pruebas y aflicciones causadas por la persecución que están recibiendo, sobre todo porque ellos se han identificado con Jesucristo. Y nos va a decir 4 cosas con respecto a esas pruebas. Así que en esta primera parte, él no va a hablar de tentación, sino de pruebas, ¿ok? Y ahí entonces les comparto en la pantalla. En primer lugar, Jacobo nos dice, lo primero que nos dice acerca de las pruebas es que las pruebas son inevitables e inesperadas. Inevitables e inesperadas. El texto dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Las pruebas hacen parte de la formación que Dios tiene para sus hijos. No son una opción. No es si vamos a pasar por pruebas. La afirmación es que sí, con tilde. Sí, vamos. Claro que vamos a pasar por pruebas, las cuales, como dice Jacobo, son inevitables. La palabra que usa Jacobo, que se traduce hallen aquí en este texto bíblico, es la palabra griega, que también se las voy a mencionar porque es muy interesante esta palabra. Es la palabra griega peripécete. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, traduce esta palabra tengan que enfrentarse. No dice cuando se hallen en diversas pruebas, sino cuando tengan que enfrentar. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Y esta palabra griega, ¿por qué se las menciono? Se las menciono porque es una palabra compuesta, peri, que significa alrededor, y la palabra pipto, que significa caer o derrumbarse. Entonces, mire la riqueza del griego, que se pierde mucho en la traducción en español. Por eso, versiones como la Reina Valera traducen cuando cayereis. Lo que Jacobo nos está diciendo entonces es que los cristianos en cualquier momento podemos estar rodeados de pruebas y caer en medio de una gran aflicción o de una gran dificultad. Eso es lo que está diciendo Jacobo en esa palabra. Nos está diciendo que estas pruebas pueden aparecer de forma repentina en nuestra vida, atrapándonos y haciéndonos caer con mucha dificultad de escapar de esas pruebas.
De ahí que otra traducción interesante, la Biblia, la palabra, sobre todo lo que tiene que ver para el pueblo hispanoamericano, esta versión dice que cuando se sientan cercados, así dice, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Y mire que entonces ahí es mucho más profundo que simplemente decir cuando se hallen, es decir, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Entonces, para tener más claridad sobre la palabra griega que usa Jacobo, es ver cómo se usa en otros lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas, el escritor Lucas, el evangelista Lucas, al escribir la parábola del buen samaritano, mencionada por Jesús, nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 30, dice que Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos. Es la misma palabra que se traduce aquí, hallen, en diversas pruebas, hallen, o cuando cayeren. Por eso dice acá en este pasaje, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Entonces, una persona que transitaba por esos caminos peligrosos que menciona aquí Jesús en esa parábola, en cualquier momento podía ser sorprendido por los ladrones. Era algo que llegaba sin previo aviso. De igual forma, así son las pruebas en la vida del cristiano. A veces llegan inevitablemente y llegan en un momento inesperado y llegan en un momento repentino. En segundo lugar, Jacobo dice que las pruebas son inimaginables. Y no solamente son inimaginables, sino que también son intensas. El texto dice, cuando se hallen en diversas pruebas, diversas pruebas. La palabra diversas es la traducción de un término griego muy interesante que significa multicolor, multicolor. También significa variado en carácter. Y lo que Jacobo nos está diciendo es que las pruebas no solo son inevitables e inesperadas, sino que también son diversas como los colores del arco iris y nos llegan en todas las formas, tamaños e intensidad. Estas afirmaciones de Jacobo nos ayudan, amados, a entender que la vida cristiana no es un camino de rosas, no. Y si te gusta ver la vida cristiana de esa forma, entonces nunca se te olvide que las rosas vienen acompañadas también de espinas. Ya Jacobo nos ha hablado de la naturaleza de las pruebas, diciéndonos que dichas pruebas son inevitables e inesperadas, que también son inimaginables e intensas, y ahora nos va a decir algo que va a arrojar mucha luz para entender la naturaleza y el propósito de las pruebas. Nos va a decir, en tercer lugar, las pruebas tienen una intencionalidad. El texto dice, sabiendo que la prueba de su fe, sabiendo que la prueba de su fe. Ya Jacobo nos ha dicho que debemos estar gozosos cuando pasemos por pruebas, pero para no ser malinterpretado, pensando que debemos ser masoquistas, Jacobo nos va a decir que no es estar gozosos por las pruebas en sí, sino que debemos estar gozosos porque Dios tiene un propósito bueno al permitir dichas pruebas. Por eso empieza diciendo sabiendo, ya que sus lectores saben que las pruebas tienen una intencionalidad, y ahora va a responder a esa pregunta implícita que se van a hacer cuando escuchen o lean estos primeros versículos. ¿Por qué los creyentes en Jesucristo deberíamos gozarnos cuando nos encontremos pasando por pruebas? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Y eso es lo que nos va a explicar Jacobo. Veamos, en primer lugar, el propósito de las pruebas. Prueban nuestra fe. El término que usa Jacobo para prueban es el término griego dokimion, que viene de dokimazo. Ese término en la versión griega, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se usa sobre todo para hablar de la purificación de los metales, sobre todo cuando hay esa purificación de un metal, una piedra preciosa, para probar su genuinidad, sobre todo su pureza.
Por decir algo, en Proverbios, en el capítulo 27, versículo 21, el sabio nos dice en este versículo: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Y el apóstol Pedro escribe en su primera carta en el versículo 7 algo muy parecido. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Las pruebas son como el crisol en que se pone en evidencia la pureza y calidad de nuestra fe. Pero las pruebas, amados, no solo sirven para demostrar la autenticidad y calidad de nuestra fe, sino que también tienen beneficios presentes y futuros. Jacobo nos va a decir que una vez nuestra fe ha sido probado, entonces las pruebas hacen algo muy importante en nuestra vida, y es que producen resistencia. Así lo dice el texto bíblico. La versión que estamos utilizando literal dice: produce paciencia. La palabra paciencia aquí viene de un término griego también compuesto por dos palabras, hupomone. Esas dos palabras en griego significa debajo, ¿cierto? Y por otro lado, permanecer. Así que literalmente esta es una palabra que debe de traducirse permanecer debajo. Esa palabra se usaba sobre todo en la época del Nuevo Testamento para referirse a permanecer bajo presión, a perseverar y permanecer firme en medio de circunstancias difíciles. Es la idea de una persona que lleva una carga pesada que en la medida que avanza se hace mucho más pesada, pero que aún así no se da por vencido ni tira la toalla. Por eso una mejor traducción sería perseverancia o resistencia, como lo hace la Reina Valera contemporánea, la Nueva Traducción Viviente y otras versiones más. Así que este es el término que usa aquí, sobre todo para que entendamos también, es un término que usa Pablo en una de sus cartas para hablar de la característica de un servidor de Jesucristo, y lo vemos cuando le escribe a los creyentes en Roma. Y les comparto esto para que entendamos la fuerza del término que está utilizando Jacobo. Por eso en Romanos capítulo 5, para que entendamos el uso de este término, en Romanos capítulo 5, versículo 3, Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Y cuando le escribió a la iglesia de Corinto, le dijo algo parecido en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 6. Pero si somos atribulados, lo es para el consuelo y la salvación de ustedes. O si somos consolados, es para la consolación de ustedes, la cual resulta en que perseveren bajo las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. La afirmación de Jacobo de la prueba de su fe produce resistencia es mejor entendida en la forma en que está construida en griego, ya que nos ayuda a entender que este no es un resultado instantáneo, sino que es todo un proceso. Y eso lo ve uno en la riqueza, repito, de la construcción gramatical que utiliza Jacobo, que obviamente no puedo entrar en profundidad aquí con eso para no hacerles este estudio o esta predicación, como dicen, muy ladrilluda. Pero para entender un poquito, me gusta el comentario que hace Charles Swindoll, un pastor bautista, cuando dice al respecto de este versículo que menciona Jacobo, y nos dice estas palabras: nuestro Padre Celestial no es un científico loco que trata de quebrantar a sus súbditos con torturas. Es más como un entrenador experto que sabe cuáles músculos desarrollar, qué dieta seguir
y qué horario observar a fin de producir los mejores resultados. La meta no es romper los músculos de nuestra fe, sino estirarlos y fortalecerlos. Por eso me gusta la traducción resistencia. Y ahora Jacobo nos va a decir que esta resistencia es solo un resultado inicial, un medio para un propósito mayor, para un propósito principal. Veamos entonces lo que nos dice la primera parte del versículo 4. Acompáñeme. Y dice así: y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. La versión Biblia, la palabra, lo traduce de la siguiente manera: pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño. De nuevo, Jacobo nos presenta un mandamiento. Y yo siempre en esta carta, cuando aparezca un mandamiento en griego, en la construcción gramatical en griego, se los voy a estar mencionando. Aquí aparece ese otro mandamiento, el segundo mandamiento. Y lo vemos claro cuando uno mira la conjugación verbal que hace del verbo tenga, el cual en griego es un imperativo. Aquí aparece otro imperativo. Y lo que Jacobo está diciendo es que no podemos estorbar el propósito que Dios tiene con nosotros a través de las pruebas. Nos está diciendo que para que la perseverancia tenga un resultado perfecto, que lleve a feliz término su obra, no se puede interferir en el plan que Dios tiene para nuestro crecimiento espiritual, el cual, repito, incluye las pruebas. Como dice la versión Nueva Traducción Viviente, dejen que crezcan, dejen que crezcan. Jacobo nos ha dicho que las pruebas no solo sirven para demostrar la autenticidad y calidad de nuestra fe, sino que también tienen beneficios presentes y futuros. Nos ha dicho que una vez que nuestra fe ha sido probada, produce resistencia, fortalece nuestros músculos espirituales, pero de nuevo Jacobo nos va a decir que este es otro medio para un fin mayor. Veamos el tercer propósito de las pruebas. Producen madurez espiritual. Así dice el texto bíblico, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Con esta afirmación nos queda mucho más claro su primer mandamiento de la carta, de tener por sumo gozo cuando estemos pasando por diferentes pruebas, ya que las mismas son una bendición, nos está diciendo Jacobo, nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Jacobo está mostrando su deseo pastoral que los creyentes alcancen la madurez espiritual, la cual es totalmente posible de alcanzar. Esto no es una utopía, se puede alcanzar. Y dicho deseo lo expresa a través, sobre todo, de tres palabras que se pueden usar aquí como sinónimas, palabras sinónimas, pero son tres palabras distintas y son tres palabras que nos ayudan a comprender mucho más el propósito de las pruebas, la cual es probar nuestra fe, producir resistencia y producir madurez espiritual. Y nos dice, para que sean perfectos. Ahí aparece la primera palabra, para que sean perfectos. El término griego ahí es teleios. Es un término que usa Jacobo que se traduce por perfecto, así lo traducen las mayorías de las versiones bíblicas, pero también tiene un significado de completamente equipado, maduro, y es una mejor traducción para nosotros porque no implica o sugiere una persona sin pecado o sin falta alguna. De eso no está hablando Jacobo. Y eso pues nos queda mucho más claro cuando uno ve que Jacobo más adelante en el capítulo 3 de su carta nos dice en el versículo 2, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Así que Jacobo reconoce que nosotros también cometemos errores, también pecamos, pero la palabra que está utilizando acá, que se traduce por perfecto, repito, se puede traducir mejor por una persona completamente equipada, por una persona madura. La segunda palabra que usa Jacobo es la palabra completos.
y es otra palabra griega distinta a teleios. Este término griego que usa aquí Jacobo se ha traducido de varias maneras. Hay versiones que lo traducen completo, la Nueva Versión Internacional lo traduce íntegro, otras versiones como Reina Valera la traducen cabales, o también se traduce madurez plena, como lo hace Dios habla hoy. Así que esta palabra significa completo en todas sus partes, o sea, una persona íntegra, una persona que al ser reconocida por un experto no se le encuentra ninguna falta descalificadora para el servicio. La tercera palabra que describe el propósito de las pruebas de producir madurez espiritual en nuestras vidas es la palabra que se traduce en español sin que nada les falte. Sin que nada les falte. Este término griego, Jacobo lo usa como sinónimo de completo, pero aquí lo está usando por vía negativa, es decir, que no les falte nada. Es la idea de que no falte nada a fin de que algo funcione bien. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para perseverar en la fe hasta el final. No nos falta nada. Así que no podemos decir que no somos capaces. Con la ayuda de Dios, con nuestra cooperación en esa santificación, nosotros seremos capaces de lograr esa santificación progresiva, de lograr esa madurez espiritual. Por eso ahí es donde tenemos que aprender a vivir la gracia. Podemos hacerlo, claro, con la ayuda de Dios, pero también nos toca a nosotros poner de nuestra parte. Por eso los mandamientos, los imperativos que nos está hablando Jacobo. Jacobo nos ha dejado claro que las pruebas son inesperadas, que las pruebas son intensas y que tienen una intencionalidad. ¿Y cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es el propósito? Pues probar nuestra fe, producir resistencia y producir madurez espiritual en nuestra vida. Y que por eso nuestra actitud frente a las pruebas debe ser con gozo y perseverancia hasta el final. Bien, amados, y ahora nos preparamos entonces para nuestra recta final y estaremos hablando un poquito sobre algunas aplicaciones. Tengamos en cuenta que Jacobo le está escribiendo, repito, a una iglesia sufriente y perseguida. Con toda seguridad que Jacobo le escuchó decir a su hermano Jesús lo que leemos en Juan capítulo 15, versículo 2. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Esas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos y son las palabras para nosotros también en el día de hoy. Y Jesús dio la explicación del por qué iba a hacer, de por qué se iba a producir esa persecución. En los versículos 19 y 20 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos a la diestra del Padre, que lo vemos claramente en el primer capítulo del libro de los Hechos, los discípulos que escucharon estas palabras tuvieron que experimentarlo en carne propia al sufrir la persecución por parte de las autoridades tanto civiles como religiosas que nos menciona los primeros capítulos del libro de los Hechos. Esa persecución, a raíz de esa persecución, la iglesia fue dispersada a tierras samaritanas, a tierras gentiles. Por eso vemos a un Saulo de Tarso, después llamado Pablo, lo vemos persiguiendo a la iglesia. Y vemos a un Saulo de perseguidor, después lo vemos a ser perseguido cuando ya está predicando el evangelio de Jesucristo. En una ocasión, Pablo es apedreado a tal punto que lo dejaron medio muerto y después de recuperarse visita las iglesias gentiles que había fundado y les da unas palabras de aliento, de esperanza, y en esos mensajes que Pablo le dio a esas iglesias, uno de ellos lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, y dice así la palabra del Señor: animando de paso a los creyentes y exhortándolos a permanecer firmes en la fe. Y les decía, para entrar en el reino de Dios, les advertían, nos es necesario pasar por muchos sufrimientos. Las pruebas
por angustiosas que parezcan, no son casualidad en la vida del creyente. Más bien hay que verlos como la mano paternal de nuestro Padre Celestial que trabaja en nuestras vidas para acrisolar nuestra fe. Por medio de la angustia, por medio de las pruebas, de las dificultades que podemos experimentar, la realidad de la gracia de Dios se hace evidente en nuestra vida, porque sabemos que Dios está en control de todas las situaciones. Jacobo sabía que muchos creyentes estaban asumiendo una actitud negativa frente a las pruebas. Y eso es lo mismo que ocurre en el día de hoy con muchos creyentes. Dios no permite que tengamos pruebas sin ningún propósito, pero nosotros podemos echar a perder ese propósito, podemos estorbar el propósito que Dios tiene con nuestra vida al no tener una actitud de gozo frente a las pruebas, sino más bien una actitud inadecuada, una actitud negativa. Muchos creyentes no asumen las pruebas con una actitud de gozo, sino más bien con una actitud de rebeldía. Es decir, rebelarnos ante las pruebas. Nos ponemos a pelear con Dios. A veces nuestra actitud de pronto no es de rebeldía, pero sí es una actitud de desánimo. Cuestionamos el cuidado que Dios tiene de nuestra vida. Por eso hay desaliento, por eso hay desánimo, por eso queremos dejarlo todo, por eso queremos tirar la toalla. O a veces de pronto no es rebeldía, a veces no es una actitud de desánimo, sino que a veces es una actitud de murmuración, una actitud de queja. Es decir, quejarnos por las dificultades que estamos pasando. Y muy parecido, a veces asumimos la misma posición del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuando salió de Egipto y se vio enfrentado a esa travesía por el desierto. Y ahí encontramos esa narración en el libro de Números, que ahora pues no hay tiempo de mirarlo, pero ese libro casi que pudiéramos más bien ponerle el título de el libro de las quejas del pueblo de Israel. Pablo hace alusión a esas quejas y en el capítulo 10 de su primera carta a los Corintios, en el versículo 10 dice: y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Asumir una actitud de murmuración, de queja, amados, no saben lo peligroso que es para nuestra vida espiritual. Otra actitud que podemos asumir frente a las dificultades, frente a las pruebas de la vida, frente al sufrimiento, es la autocompasión. Es decir, revolcarnos en nuestra autocompasión sin pensar en nadie más que en nosotros mismos. Nuestra actitud entonces debe ser enfrentar las pruebas con sumo gozo, sabiendo que Dios tiene un propósito bueno con ellas. Aceptemos la invitación del autor de los Hebreos cuando nos dice en el capítulo 12, versículo 2, hablando de Jesús. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Con los ojos puestos en Jesús, el cristiano se mantiene perseverante en medio del fuego de la prueba. La perseverancia es lo que permite esperar la intervención de Dios en medio de las tribulaciones, como dice el salmista en ese salmo conocido, precioso, el Salmo 40, versículo 1, que aún lo sabemos, aún en himnos, en salmos cantados. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Como dice otra versión, pacientemente esperé a Yahvé y Él se inclinó hacia mí. Si no le has entregado la vida a Jesucristo, esta es la oportunidad para que le digas a Jesús que tú le reconoces como el Señor y Salvador de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y dígale a Jesús que tú quieres ser un discípulo de Él. Cuando tú le entregas la vida a Jesús, Él te ayuda a sobrellevar esas pruebas, esas dificultades tan grandes por las que estás pasando. Jesús resucitado quiere tener un encuentro personal contigo, así como lo tuvo con su hermano Jacobo. Este es un buen momento
para que tengamos una oración. Amado Jesús, dígale en sus propias palabras, dígale: te pido perdón por las actitudes negativas que a veces he tenido frente a las pruebas. Perdóname, Señor, cuando he sido rebelde contigo, cuando me he desanimado y he querido tirar todo por las dificultades de la vida. Perdóname, Señor, cuando de mis labios no ha salido alabanzas en medio de las pruebas, sino críticas y murmuraciones por lo que me está pasando. Perdóname por sentir autolástima a veces y olvidarme que tú tienes un propósito al permitir que pase por ciertas pruebas. Te pido perdón, amado Jesús, por mi falta de comprensión ante las pruebas, por no aceptar que tú tienes un propósito con ellas, la cual es desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Pídale a nuestro Padre Celestial en este momento. Dígale: Señor, desarrolla en mí el carácter de Cristo. Dígale: Señor, que el carácter de Cristo se forme en mi vida. Dígale a Jesús en este momento: yo quiero parecerme a ti, Jesús, quiero ser semejante a ti. Hoy te doy gracias porque he entendido que vivo la gracia cuando veo las pruebas como una forma de acercarme a ti íntimamente. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás en nuestras reuniones por primera vez y no le has entregado la vida a Jesús, te invito a que te pongas en contacto con la persona que te invitó para que te oriente sobre cómo dar los primeros pasos en tu vida espiritual. También nos puedes contactar a través de nuestra página web, donde aparecen los datos de nuestra iglesia, redilnorte.org. Aquí abajo, en el canal de YouTube, está toda nuestra información. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar esa campanita que está ahí para que sepa cuando subimos videos nuevos. Recuerda que hoy empezamos a estudiar los versículos 2 al 18 y, siendo fiel con mi lema, ¿cómo te lo digo? Para que siempre lo recuerdes, te he dado el acrónimo PRUEBA y hoy trabajamos la primera letra. La próxima semana trabajaremos nuestra segunda letra, la letra R. Un fuerte abrazo para todos. Dios les continúe bendiciendo. Chao, chao. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará,
certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas